El eco de las antiguas historias de reyes y reinos de Oriente Medio aún resuena por los pasillos del tiempo, cautivando la atención de todo aquel que se atreve a adentrarse en sus relatos llenos de misterio, conquistas y enseñanzas espirituales. Entre los personajes más emblemáticos de la literatura bíblica y de las tradiciones del judaísmo, el cristianismo e incluso del islam, sobresale una figura cuya reputación se fundamenta en la sabiduría, la diplomacia y una riqueza incomparable: Salomón. Pero, ¿quién era Salomón antes de convertirse en sinónimo de juicios ejemplares? ¿Cómo fue su infancia y el contexto histórico en el que vivió? ¿Qué logros consiguió a lo largo de su reinado? ¿Y cómo erigió un legado que, incluso milenios después, continúa influyendo en culturas de todo el mundo? En esta narrativa indagaremos en la trayectoria completa del rey Salomón, desde sus primeras menciones, sus alianzas, su gloria y sus caídas, así como en la miríada de leyendas que rodean su nombre. Prepárate para viajar en el tiempo y encontrarte con una de las figuras más fascinantes de la historia bíblica. Para comprender la importancia de Salomón, es necesario situarlo en su contexto histórico. El Antiguo Testamento describe la formación de Israel inicialmente como un conjunto de tribus lideradas por jueces. Con el paso de los siglos, hubo una unificación de las tribus bajo un gobierno central, lo que resultó en el surgimiento de la monarquía israelita. El primer rey, Saúl, enfrentó problemas durante su reinado y sus conflictos con el joven David, quien derrotó al gigante Goliat, culminaron en la ascensión de este último al trono. David, padre de Salomón, unificó el reino e hizo de Jerusalén la capital política y religiosa de Israel. También tuvo la idea inicial de construir un templo para albergar el Arca de la Alianza. Sin embargo, según la narrativa bíblica, David habría sido impedido por Dios, quien designó esta tarea a su sucesor, prometiendo que de su descendencia surgiría alguien que consolidaría el reino y construiría el templo. Así, el nacimiento de Salomón se inserta no solo en el contexto político de un reino en expansión y consolidación territorial, sino también en un marco religioso, en el que la sucesión al trono y la edificación de una casa para Dios simbolizarían la alianza duradera entre los israelitas y su creador. Salomón nació en un ambiente turbulento en la corte de David. El rey ya tenía varios hijos de diferentes esposas, lo que generaba intensas disputas por la sucesión. La madre de Salomón, Betsabé o Batseba, entró en la historia bíblica de manera dramática. Cuando David la vio bañándose, quedó cautivado por su belleza y cometió adulterio, una situación que desencadenó tragedias, incluyendo la muerte de Urías, entonces esposo de Betsabé. De esa relación nació un hijo que falleció poco después de nacer, según relatan los textos bíblicos. Posteriormente la pareja tuvo otro hijo, al que llamaron Salomón. El nacimiento de Salomón marcó un giro en la vida de David, pues el rey se había arrepentido profundamente de sus pecados. Este contexto de remordimiento y búsqueda de redención habría influido en la educación de Salomón. El niño creció rodeado de los mejores maestros, recibiendo enseñanzas no solo religiosas, sino también filosóficas y políticas, con el objetivo de prepararlo para un futuro que, según las profecías, sería grandioso. Otro elemento relevante en la historia familiar de Salomón son sus hermanos, en especial Adonías. Con la vejez de David, Adonías aspiraba al trono. Este conflicto en la línea de sucesión culminó en una intriga palaciega en la que Betsabé y el profeta Natán intervinieron para asegurar que Salomón fuera reconocido como el legítimo heredero. Esto solo fue posible porque, en un momento crítico, David confirmó públicamente su deseo de que Salomón lo sucediera. El proceso de sucesión al trono de Israel no fue sencillo. Con el rey David ya debilitado en su avanzada edad, algunos de sus hijos mayores, que se consideraban legítimos herederos, intentaron asegurar la corona. Adonías, por ejemplo, llegó a autoproclamarse rey, apoyado por algunos generales y sacerdotes que no estaban del lado de Betsabé y Natán. Sin embargo, David
alertado por la conspiración, declaró oficialmente a Salomón como su sucesor. Natán, una figura profética destacada en la corte, fue fundamental para legitimar a Salomón, ya que gozaba de gran respeto. Fue el profeta quien ungió a Salomón, concretando el deseo de David y poniendo fin a los intentos de Adonías. En esa época los reyes hebreos contaban con la aprobación profética para reforzar que su reinado era respaldado por Dios, por lo que la intervención de Natán tuvo no solo un peso político, sino también religioso. Después de la muerte de David, Salomón tomó varias medidas para consolidar su poder. Ordenó, por ejemplo, la eliminación de rivales o potenciales traidores. Entre las acciones más notables destaca la ejecución de Joab, quien había sido comandante del ejército de David, pero que se había involucrado en tramas dudosas. Salomón también confinó o castigó a otros nobles que podrían representar amenazas futuras. A pesar de parecer medidas duras, esta práctica no era inusual en el antiguo Oriente Medio. Los reyes recién entronizados acostumbraban a eliminar figuras sospechosas para evitar rebeliones. Salomón ya ejercía el reino sobre Israel cuando recibió, según las narrativas, una visita singular. Habría tenido un sueño en Gabaón, en el cual Dios se le apareció y le concedió la oportunidad de pedir cualquier cosa. En lugar de solicitar riquezas, longevidad o poder, Salomón pidió sabiduría para juzgar correctamente al pueblo. Impresionado, Dios no solo le otorgó una sabiduría excepcional, sino que también le prometió prosperidad y honores. Esa sabiduría legendaria pronto ganó notoriedad. El texto bíblico narra que dos mujeres se presentaron ante el rey, ambas reclamando ser la madre de un mismo bebé. Cada una acusaba a la otra de haber asfixiado a su propio hijo y de haber robado al bebé vivo. Este caso emblemático fue juzgado por Salomón de una manera que demostró su perspicacia. Para descubrir quién era la verdadera madre, fingió que dividiría al niño en dos con una espada. La madre falsa estuvo de acuerdo con el acto, mientras que la verdadera suplicó que el bebé fuera entregado a la otra mujer, con tal de que su vida fuera salvada. Reconociendo el amor genuino, Salomón entregó al bebé a la verdadera madre. Este episodio se convirtió en símbolo de sabiduría tanto en Occidente como en Oriente. La sabiduría de Salomón llegó a ser prácticamente un sinónimo de discernimiento jurídico y perspicacia psicológica, obteniendo menciones y referencias a lo largo de los siglos en literatura, artes y debates sobre justicia. Además de su fama por juicios justos, Salomón se destacó por su capacidad administrativa. Según los pasajes bíblicos, reorganizó Israel en diferentes distritos, facilitando la recaudación de impuestos y la gestión de recursos. La economía de Israel floreció con la construcción de puertos y acuerdos comerciales, principalmente con los fenicios, maestros en el arte de la navegación en el Mediterráneo. La alianza con Tiro, gobernada por Hiram, fue estratégica. Salomón necesitaba madera de calidad para las grandes construcciones que planeaba, además de experiencia en ingeniería naval. A cambio, Israel podía proporcionar cereales y otros productos agrícolas. Este periodo de prosperidad fue reforzado por matrimonios diplomáticos. Salomón, en busca de paz y ventajas comerciales, se casó con mujeres de diferentes naciones, incluida una princesa egipcia. Este tipo de matrimonio permitía fortalecer alianzas y garantizar la estabilidad regional, ya que en la cultura de la época las familias reales preferían mantener vínculos de sangre para evitar guerras, o al menos postergarlas. Esta política elevó el estatus de Israel en el escenario geopolítico del Cercano Oriente, convirtiendo a Salomón en un monarca reconocido incluso por grandes reinos. Tal vez uno de los logros más recordados de Salomón sea la construcción del Templo de Jerusalén, también conocido como el Templo de Salomón. Según la tradición, su padre, David, había planeado erigir un lugar definitivo para el Arca de la Alianza, pero fue Salomón quien llevó a cabo este deseo. Las escrituras describen con detalle la magnificencia de la obra, maderas importadas,
Piedras talladas con perfección y adornos de oro formaban parte del proyecto. La construcción del templo llevó aproximadamente 7 años y el lugar elegido fue el Monte Moriah, en Jerusalén. El rey movilizó a miles de trabajadores, incluidos constructores, albañiles y carpinteros experimentados. También se recurrió a la importación de artesanos fenicios, quienes ya tenían una tradición en la construcción de edificios monumentales. El templo fue diseñado para incluir un patio exterior, el lugar santo y finalmente el lugar santísimo, que albergaba el Arca de la Alianza. Este último era el espacio más sagrado, al que solo el sumo sacerdote tenía permiso para entrar, y solo una vez al año en el día de la expiación, Yom Kippur. Inaugurado con grandes festividades, el templo se convirtió en el centro religioso de Israel, atrayendo peregrinos de todas partes. La Biblia describe la celebración de la consagración como un momento de éxtasis espiritual, en el que incluso la gloria divina se manifestó llenando la casa del Señor. Con ello, se consolidó el poder de Salomón y de Jerusalén, que dejó de ser solo la capital política para convertirse también en el corazón espiritual de la nación. Paralelamente a la construcción del templo, Salomón edificó para sí un palacio de proporciones considerables, que tardó casi el doble de tiempo en ser terminado. Este palacio sería un complejo de estructuras residenciales y administrativas que reflejaban la grandiosidad del reino. Contaba con salas para audiencias públicas, un salón de juicios y aposentos para la familia real. La magnificencia de los proyectos de construcción de Salomón requirió una gran inversión financiera y una numerosa mano de obra. Muchos historiadores sugieren que esta era de grandes obras públicas tuvo altos costos sociales y económicos, implicando una fuerte carga tributaria sobre el pueblo e incluso el reclutamiento de trabajadores forzados. En diversos textos bíblicos posteriores se mencionan las insatisfacciones provocadas por esta carga que se agravarían durante el reinado de Roboam, hijo de Salomón. Además del templo y del palacio, Salomón promovió la edificación de ciudades fortificadas y la ampliación de rutas comerciales, aprovechando la posición estratégica de Israel como enlace entre Egipto y las civilizaciones de Mesopotamia. Invirtió en caballos, carros y estructuras defensivas para proteger las rutas y garantizar la estabilidad que fomentara el flujo de mercancías. Estas obras públicas transformaron a Israel en un centro próspero, atrayendo comerciantes y fortaleciendo el desarrollo cultural. La fama de las riquezas de Salomón recorrió todo el mundo antiguo. El texto bíblico menciona que anualmente llegaban al rey grandes cantidades de oro, plata, especias y otros bienes de alto valor. Gran parte del oro habría provenido de regiones llamadas Ofir, aunque la ubicación exacta de este lugar sigue siendo objeto de debate académico hasta hoy. Algunos suponen que podría estar en Arabia o incluso en la costa de África Oriental, dependiendo de las redes comerciales mantenidas por los fenicios. Salomón también organizó una flota de barcos mercantes en colaboración con Hiram, el rey de Tiro. Estos barcos navegaban por mares distantes para traer metales preciosos, marfil, monos, pavos reales y otros artículos exóticos que no se encontraban en el Levante. Esta sofisticada red de comercio probablemente involucraba el Mar Rojo y el Océano Índico, estableciendo intercambios con regiones como Arabia, África Oriental e incluso posiblemente la costa de la India. La abundancia de oro y plata en Jerusalén, sumada a la capacidad de Salomón para establecer acuerdos diplomáticos, permitió la elaboración de objetos lujosos. Los textos bíblicos mencionan tronos de marfil, recubiertos de oro, escudos de oro y numerosos utensilios dorados utilizados en el palacio del rey. Todo este esplendor servía para demostrar el poder y la majestad del gobernante, algo común en los reinos del cercano Oriente, donde la exhibición de riquezas fortalecía la imagen real y la cohesión del reino. Uno de los episodios más famosos y fascinantes en la trayectoria de Salomón es la visita de la reina de Sabá. Según la Biblia, la soberana habría escuchado relatos sobre la sabiduría y la prosperidad del rey israelita
y partió desde el sur de Arabia, actual región de Yemen o Etiopía, según algunas tradiciones, para ponerlo a prueba con enigmas y preguntas desafiantes. Al llegar a Jerusalén con una comitiva repleta de riquezas, especias y obsequios, la reina de Sabá encontró en Salomón no solo a un rey rico, sino también a un sabio capaz de responder a todas sus preguntas. Después de recibir las explicaciones y admirar la opulencia de la corte, la reina reconoció la grandeza de Salomón y de su Dios. Le ofreció presentes y, según los relatos, estableció relaciones comerciales duraderas con Israel. Este encuentro legendario se perpetuó en varias tradiciones, incluida la etíope, donde se dice que de la unión entre Salomón y la reina de Sabá nació Menelik Vilpomeno, fundador de la linaje real etíope. Esta leyenda se narra en obras como el Kebra Nagast, texto sagrado etíope que exalta la dinastía salomónica. Más allá de las tradiciones, este encuentro refuerza la importancia de Jerusalén como destino de diplomáticos y comerciantes, consolidando la fama de Salomón. La historia de la reina de Sabá también se convirtió en fuente de inspiración para escritores y artistas de todo el mundo, desde el periodo medieval hasta la actualidad, donde simboliza el asombro de culturas distantes ante la sabiduría y prosperidad de Israel. A pesar de toda su sabiduría y esplendor, la Biblia también presenta un lado crítico del reinado de Salomón. El rey se habría casado con cientos de mujeres y habría tenido un número aún mayor de concubinas, muchas de ellas provenientes de reinos vecinos. Este exceso de esposas extranjeras trajo consigo la influencia de otros cultos y dioses. Según los textos sagrados, el propio Salomón, en su vejez, habría permitido la construcción de altares para divinidades extranjeras, lo que desagradó al Dios de Israel. Desde el punto de vista político, estos matrimonios tenían una utilidad diplomática, creando alianzas que garantizaban paz y beneficios comerciales. Sin embargo, espiritualmente, la Biblia presenta esto como una fuente de idolatría que desató la ira divina. Este mismo tema aparece en libros posteriores y sirve como lección sobre los riesgos de apartarse de los mandamientos. Según la visión de los escritores bíblicos, el corazón de Salomón fue desviado, y tal desviación representaría una ruptura en la alianza con Dios, lo que traería consecuencias negativas para el reino después de su muerte. Ya en los últimos años del reinado de Salomón, comenzaron a surgir problemas internos y externos. En términos internos, como se mencionó, los altos impuestos y el trabajo forzado para las grandes construcciones pesaron sobre las tribus del norte de Israel, generando un descontento latente. En términos externos, las naciones vecinas comenzaron a desafiar la hegemonía israelita. La Biblia relata que adversarios como Hadad, el edomita, y Rezón, hijo de Eliada, comenzaron a causar conflictos y a amenazar las fronteras. También surgió Jeroboam, un oficial de Salomón que lideró movimientos de rebelión interna, especialmente entre las tribus del norte. El profeta Ahías habría profetizado que, tras la muerte del rey, el reino sería dividido, con Jeroboam gobernando sobre 10 tribus y el hijo de Salomón, Roboam, conservando solo Judá y Benjamín. Estos episodios reflejan una transición política. Por un lado, el reinado de Salomón estuvo marcado por la prosperidad y el esplendor. Por otro, comenzó a mostrar fisuras que comprometerían la estabilidad de Israel a largo plazo. El aura de paz y riqueza que caracterizó gran parte del gobierno de Salomón se vio amenazada por las tensiones políticas y religiosas al final de su vida. Salomón reinó durante unos 40 años. Al morir, alrededor del 931 a.C., dejó el trono a su hijo Roboam. Sin embargo, los conflictos ya arraigados no se disiparon. De inmediato, las tribus del norte exigieron una reducción de impuestos y alivio en los trabajos forzados. El rey Roboam, aconsejado por jóvenes inexpertos, rechazó la petición, aumentando la opresión. Como consecuencia, las 10 tribus del norte se rebelaron e instituyeron a Jeroboam como su rey, creando el reino de Israel en el norte.
mientras que en el sur permaneció el reino de Judá, con Roboam al frente. Así se cumplió la profecía anunciada por el profeta Ahías, iniciando una era de división en el territorio que antes había sido unificado por David y Salomón. Esta separación debilitó la posición de ambos reinos, abriendo espacio para incertidumbres políticas y posteriores invasiones extranjeras. La muerte de Salomón, por lo tanto, simboliza no solo el fin de una era de prosperidad, sino también el comienzo de una era de disensión y rivalidad interna en el seno del pueblo israelita. A lo largo de los siglos han surgido numerosas leyendas y tradiciones místicas asociadas al nombre de Salomón, especialmente en círculos judíos e islámicos. Entre ellas destaca la creencia de que Salomón poseía un anillo mágico grabado con el nombre sagrado de Dios o con símbolos cabalísticos que le otorgaba poder sobre demonios y espíritus. Este anillo se menciona en textos apócrifos y en algunos pasajes del Talmud, así como en la tradición islámica. También existe la llamada clavícula de Salomón o llave de Salomón, un grimorio atribuido al rey que enseñaría fórmulas para la invocación de ángeles y demonios, la confección de talismanes y la práctica de la magia ceremonial. Aunque los estudiosos creen que estos textos fueron escritos en la Edad Media o durante el Renacimiento, la asociación con Salomón revela cómo su nombre ha permanecido ligado a la idea de sabiduría y poder místicos. Otra leyenda famosa se relaciona con la habilidad de Salomón para comunicarse con animales y aves, explorada en diversas tradiciones judías tardías y en la literatura islámica. En estas historias, el rey sería capaz de comprender el canto de los pájaros y conversar con criaturas salvajes, lo que reforzaría su posición no solo como gobernante de Israel, sino también como señor de toda la creación. A lo largo de este extenso recorrido por la vida y el legado de Salomón, se observa que su historia refleja temas universales que atraviesan culturas y siglos: la búsqueda de la sabiduría, la seducción del poder, la tentación de la vanidad, la necesidad de equilibrio moral y el peligro de las influencias que desvían del camino recto. Cada generación interpreta a Salomón a su manera, ya sea exaltándolo o viéndolo como una advertencia de lo que puede suceder cuando la arrogancia supera a la modestia. El reinado de Salomón también nos recuerda que cualquier apogeo civilizatorio, por más brillante que sea, puede desmoronarse si no existen bases sólidas de justicia y unidad entre el pueblo. Las grandes construcciones de Salomón, el templo, el palacio, las ciudades fortificadas, son recordadas con admiración, pero también simbolizan el peso social y económico que llevó al distanciamiento de parte de las tribus. En el fondo, la reflexión sobre Salomón es una reflexión sobre la condición humana y nuestras elecciones colectivas e individuales. Ya sea a través de sus escritos, su fama o sus fracasos, Salomón sigue vivo en la memoria colectiva, demostrando que las historias ancestrales continúan siendo relevantes para comprender los desafíos del presente. Permanece como un personaje multifacético, tan complejo como la propia sociedad en la que vivimos, ofreciéndonos inspiración y cautela. Así, la figura del rey sabio nos invita continuamente a reflexionar sobre cómo equilibrar la búsqueda del conocimiento, la práctica de la justicia y el mantenimiento de la fe frente a las presiones y las tentaciones del mundo.